Continuamos con el análisis de errores. Supongamos que tenemos que medir la longitud de un puente y la de un remache. Y obtenemos que la longitud del puente es de 9.999 centímetros y la del remache es de 9 centímetros. Si los valores verdaderos son 10.000 centímetros para el puente y 10 centímetros para el remache, vamos a comparar los errores absolutos y los errores relativos de ambos para ver qué tanto nos dicen estas cantidades. El error absoluto del puente sería 10.000 menos 9.999, lo cual nos da 1 centímetro. Y el error absoluto del remache es 10 menos 9, que también es 1 centímetro. Entonces, ambos tienen el mismo error absoluto, 1 centímetro. Pero el error relativo o la proporción que tiene este error respecto a la magnitud del puente es de 0.0001, o sea, 0.01%. Es insignificante. No afectaría prácticamente en nada a la medición o el cálculo que estamos haciendo. Y podríamos decir, bueno, entonces tampoco afecta al remache, pero la proporción que tienen es de 0.1, o sea que es el 10% de la magnitud de la longitud de este remache. Por lo tanto, aquí sí es un efecto grande y sí afecta a nuestros cálculos. Entonces, el tener un error de 1 centímetro podría afectar el tamaño, podría afectar la estructura, la estabilidad de esta construcción que estaríamos haciendo. Por eso es importante analizar cómo se propaga el error en nuestras mediciones, en nuestros cálculos, en nuestras estimaciones. Para ello vamos a ver la incertidumbre en los datos y la propagación del error. Tenemos aquí una distribución normal o gaussiana. Sabemos que este es estándar, entonces tenemos una z medios, que nos indica cuántas veces se desplaza de la media, el valor que estemos trabajando. Obviamente basándonos en la desviación estándar, que es la variación que tiene o la dispersión de los datos. Trabajando con estas fórmulas, recordemos que podemos aproximar un valor de x, sería la media, más z veces la desviación estándar, nos da una posición, ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda, si es positivo o negativo. Cuando es negativo, bueno, tenemos el valor menor que sería x media menos z alfa medios por sigma. Y el valor cuando se suma sería x medios más z alfa medios por sigma. Entonces el valor de x puede estar entre esos valores, entre este y este. Es el valor en el que estimamos, es un intervalo de estimación que hacemos para donde podremos encontrar el valor de la x. Lo mismo vamos a hacer nosotros en la propagación del error. La x aproximada que nosotros encontramos es igual a la x real más menos un error, que es una diferencia que hay en x. Lo mismo para la y. Por lo tanto, el error será igual a la diferencia que hay entre la real y la aproximada en valor absoluto, tanto para x como para y. Si llevamos esto a las operaciones, podemos darnos cuenta de cómo se propaga el error en la aritmética de los datos que estemos operando. Vamos a comenzar con la propagación de errores en la suma. También se le conoce como propagación de la incertidumbre o propagación del error. Entonces, propagación del error o propagación de la incertidumbre en la suma, tendríamos x más y, los estamos sumando. Pero esos datos que estamos sumando son valores estimados. Cada uno contiene su propio error. O sea, prácticamente tendría que x más menos un error lo sumo con y más menos un error. O sea que de aquí puedo tomar 4 casos.
que sea x más un error más delta x y lo sume con y más delta y. ¿Qué obtengo? X más y más delta x más delta y. Otra opción es que al sumar estos valores los errores hayan sido x más delta x y menos delta y. En este caso, el valor que yo estimé estoy dando de más un error y en el valor de y me hace falta una cantidad, entonces estoy dando un valor menor que el real. ¿Qué ocurriría? Sería x más y, la suma tal cual, real, recordemos que estos son los números reales, más delta x menos delta y. Siendo este el error que habría del valor real, que sería simplemente x más y. Nuevamente, sumo x y y que yo estimo o aproximo, pero ahora es x menos delta x, este es un número más pequeño que el real, y lo sumo con y más delta y, un número más grande que el real. Entonces obtengo x más y más bien menos delta x menos delta y. Y por último, sumo los dos números, pero ambos tienen errores negativos, es decir, son más pequeños de lo que deberían ser, del valor real. Por lo cual, el resultado es x más y real menos la suma de estos dos errores. Siendo entonces este valor el máximo número posible o el límite superior del intervalo de error del resultado de x más y este el mínimo valor del intervalo de x más y. Esto se puede resumir en que el error absoluto, bueno, sería igual a ¿qué? A los valores estimados les voy a restar los valores reales, que es la suma real. Y entonces el resultado sería el error, que está dado por delta x más menos delta y, obviamente en valor absoluto. Y eso debe ser menor o igual que el valor absoluto de delta x más el valor absoluto del error en y. De esa manera podemos conocer cómo se propaga el error para la suma. Cada vez que sumamos dos números y esos números tienen errores, de esa manera se va a propagar el error en cada uno de los casos. Veamos ahora la propagación del error para la resta. En la resta entonces aquí cambiaría el signo. En lugar de ser más, ahora es menos. Estamos restando. Restamos. Estos dos números. Primero sería sumar un error que tenemos un valor mayor que el real y le restamos otro que también es un valor mayor que el real y entonces el resultado es x menos y reales más delta x menos delta y. Tomo uno mayor en x pero uno menor en y, entonces al restar se queda x menos y reales más delta x, menos por menos es más delta y. Tomo uno con error negativo en x y error positivo en y, obtengo x menos y tengo menos delta x menos delta y. Más delta y. Ambos son negativos. Y tomo errores negativos para ambos, tendría entonces x menos y menos delta x más delta y. Aunque este es positivo, entonces sería delta x menos delta y. Ok. Siendo entonces que
el valor máximo posible o el límite superior del intervalo es este, y el valor mínimo, el límite inferior del intervalo es este número. Entre esos valores estaría el error que estoy cometiendo al restar estos dos números. ¿Cómo se vería de esta manera? Bueno, aquí se estarían restando y entonces le resto también la resta original y eso me va a dar el error, el valor absoluto del error. Aquí quedaría también con más menos, pero voy a cambiar el sentido porque sea menos más. Y la desigualdad queda igual. Sería menor o igual que la suma de los valores absolutos de cada uno de los errores. De esa manera se propaga el error en la resta. Muy importante ser cuidadosos con ello y saber identificar cómo se propaga, cuándo se propaga, dónde se propaga y cómo podemos evitar esa propagación del error o evitar el error en general. Pero no siempre es posible, por lo tanto, también es muy útil saber cómo se está propagando para tomarlo en consideración al momento de tomar decisiones basado en los datos. Vamos ahora a la propagación del error en la multiplicación, en el producto. Tendríamos x por y, que sería igual a x más menos delta x por y más menos delta y. Por lo tanto, x por y es igual a x más delta x, supongamos que el error es positivo, por y más delta y, otro error positivo. ¿Qué obtengo? X por y más y por delta x más x por delta y más delta x por delta y. Como estamos procurando que el error sea lo más pequeño posible, si multiplico un número menor que 0 por otro número menor que 0, se hace aún más pequeño. Eso hace que este término sea insignificante comparado con los otros términos. Ahora, me queda entonces xy más y delta x más x delta y. Si yo factorizo de aquí xy, obtengo, voy aquí a multiplicar y dividir entre x y aquí a multiplicar y dividir entre y para poder factorizar xy. xy por 1 más y por delta x, delta x entre x más delta y entre y, siendo realmente estos valores los errores relativos de x y de y respectivamente. Entonces voy a borrar esta parte, pueden pausar el video y copiar. El error en la multiplicación cuando los errores son positivos es xy por 1 más el error relativo en x más el error relativo en y. De la misma manera podemos obtener, y ustedes lo pueden comprobar, los demás errores. X y y cuando x tiene error positivo y y tiene error negativo, es x por y multiplicando a 1 más el error relativo en x menos el error relativo en y. X por y cuando hay error negativo en x y error positivo en y es x por y multiplicando a 1 menos el error relativo en x menos el error relativo en y. Y cuando multiplicamos ambos con errores negativos es x por y reales multiplicados por el factor 1 menos la suma de los dos errores relativos. De esa manera podemos nosotros estimar cómo se va a propagar el error al hacer una multiplicación. Entonces, el error lo podemos obtener también como error relativo general de la operación. Tendremos que pasar estos restando, x por y menos x
X y Y. Las estimadas menos las reales. Y para que sea relativo lo divido entre las reales y el valor absoluto. ¿Y qué me quedan? Me quedan delta X más delta Y dividido entre ambas, que son las reales. Delta X entre X más menos delta Y entre Y. Obviamente en valor absoluto. Serían el valor absoluto de la suma o la resta de los errores relativos de cada variable, que al final darían el mismo resultado porque estamos en valor absoluto. Esto debe ser menor o igual que cada uno de ellos por separado. De esta manera se propaga el error en el producto. Por último, veamos cómo se propaga el error en el cociente. Con la división. ¿Qué tendríamos aquí? X sobre Y estimada, ambos estimadas, por, no será igual a X más menos delta X entre, voy a escribirlo de esta manera, entre Y más menos delta Y. ¿Cómo se vería esto? Vamos a cambiar. X estimada entre Y estimada. Vamos a suponer que ambos errores son positivos. X más delta X entre Y más delta Y. Bueno, a simple vista lo podremos dejar así, pero lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a multiplicar y dividir por el conjugado del denominador. Y menos delta Y sobre Y menos delta Y. Esto nos da XY más Y por delta X menos X por delta Y menos delta X por delta Y sobre, eso es un binomio conjugado, quedaría Y cuadrada menos delta Y al cuadrado. Delta X por delta Y es insignificante comparado con los otros valores, delta Y al cuadrado también, y solo obtenemos XY más Y por delta X menos X por delta Y dividido por Y cuadrada. A su vez, separo XY entre Y cuadrada es X sobre Y, se va una Y. Y por delta X sobre Y cuadrada es delta X sobre Y. Menos X sobre Y cuadrada es menos X sobre Y cuadrada por delta Y. Pero aquí lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a multiplicar y dividir por X. Y aquí A separo en Y por Y. Entonces esto es igual a, factorizo X sobre Y. 1 más delta X sobre X. Esta X ya se factorizan. Y aquí menos delta Y sobre Y. O sea que la división de dos valores estimados cuando los errores son positivos es X sobre Y reales multiplicados por el factor 1 más el error relativo en X menos el error relativo en Y. Voy a pausar y copiar. De la misma manera, se pueden obtener las otras tres formas, que sería cuando el error es positivo en X pero negativo en Y, también multiplicando por el conjugado, que sería ahora Y más delta Y, obtenemos X sobre Y por 1 más la suma de los errores relativos.
Ahora, cuando tenemos un error negativo en X, pero positivo en Y, no quiere decir que sus signos sean negativos de los valores estimados. Eso no quiere decir, sino que el error es que el valor es menor que el real. Y aquí es cuando el valor es mayor que el real. Eso es lo que significa. Sería X sobre Y. Tenemos por 1 menos la suma de ambos errores relativos. Y cuando ambos errores son negativos, es decir, que son menores que el valor real, es X sobre Y por 1 menos el error relativo en X menos el error relativo en Y. De esa manera se propaga el error para la división. De manera general, el error relativo de esta división sería X estimada menos Y estimada, entre Y estimada, menos, igual hacemos la separación, X sobre Y, y lo dividimos entre X sobre Y, que es el valor verdadero de esta división. Es igual a, de igual forma, la suma y la resta de los errores relativos, que vamos a ponerlo así. No importa cuál se haga, como el valor absoluto del mismo resultado, lo cual tiene que ser menor o igual que la suma de ambos errores relativos de manera independiente, por separado, en valor absoluto. Así es como se propaga el error para la división. Por último, veamos cómo se propaga el error cuando evaluamos una función. En este curso vamos a evaluar funciones constantemente. Entonces hay que considerar de qué manera se está propagando el error en los datos que estamos utilizando. Eso es nada más con un error para cada miembro de una sola operación. Imagínense cuando son muchas operaciones seguidas, el error se propaga de una forma más rápida. Propagación de errores en la evaluación de funciones. Tenemos una función y la evaluamos en un valor estimado. Sé que el valor va a ser una estimación también. Es igual a la función evaluada en x más menos delta x. O visto de otra forma, la función real, evaluada en el valor real, más menos la estimación, la derivada evaluada en el valor estimado por delta x. ¿De dónde obtenemos esto? Bueno, sabemos que la derivada es aproximadamente igual a la pendiente de la función. Entonces sería f de x estimada menos f de x entre x estimada menos x. Eso es delta x, el error. De aquí despejamos, pasamos multiplicando, es igual a esto que tenemos aquí. Ya sea con un error positivo o negativo. Si es negativo sería al revés, f' de x estimada es igual a f de x menos f de x estimada sobre delta x. Y el despeje es el mismo y nos da con el otro signo. Entonces, voy a separarlos aquí. F de x más delta x, cuando el error es positivo en x, sería f de x más f' de x por delta x. Y cuando el error es negativo, sería f de x menos f' de x por delta x. O sea que si yo doy un valor mayor que el valor real, la estimación que voy a obtener al evaluar la función va a ser mayor que la real. Si doy un valor menor que el valor real, la estimación va a ser menor que la real. Ahora, si retomo esta aproximación,
puedo decir entonces que el error en el cálculo de la función, la diferencia entre las dos funciones, es aproximadamente igual a f' evaluado en el valor estimado por delta x, y eso es aproximadamente igual a el valor absoluto de f' multiplicado por el valor absoluto de delta x. Y de esa manera puedo estimar el valor de este error, el error absoluto de esta operación, que es la evaluación de funciones. De esa manera se propaga el error en la suma, la resta, la multiplicación, la división y en la evaluación de funciones.